Trump observa en silencio el desafío de Lula en la ONU, el mundo al borde de una tormenta. Nadie en el salón principal de las Naciones Unidas respiraba con normalidad. El aire era espeso, cargado de tensión, como si la historia entera hubiese detenido su marcha para contemplar un instante irrepetible. Los reflectores se posaban sobre Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, mientras pronunciaba palabras que ardían como cuchillas. Pero, en una esquina oscura del recinto, una imagen estremecedora recorría el mundo. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, observaba fijamente. Su mirada, fija en Lula, parecía esconder un torbellino de pensamientos inconfesables. La ONU divulgó la foto. Y con ella, el planeta entero comenzó a temblar. Un inicio que nadie esperaba. El 23 de septiembre, Nueva York no era simplemente una ciudad. Era un escenario cargado de electricidad, un epicentro de fuerzas ocultas que amenazaban con estallar. Desde temprano, los corredores de la Asamblea General estaban invadidos por murmullos: Lula hablará fuerte. Lula irá contra Trump. Cuando el reloj marcó el inicio del evento, Brasil, como dicta la tradición desde hace 80 años, abrió los discursos. Pero esta vez no era un discurso más. Lula no venía a repetir frases de compromiso diplomático. Venía a encender una hoguera en medio del escenario mundial. Las agresiones al poder judicial brasileño son inaceptables, lanzó con voz firme. Los falsos patriotas no tendrán amnistía. Y la democracia de Brasil es innegociable. Un silencio helado se apoderó del recinto. Todos sabían a quién apuntaban esas palabras. Todos sabían que, aunque Lula no lo nombrara directamente en cada frase, el eco de su mensaje atravesaba la sala y se clavaba en el hombre que lo miraba desde el otro extremo: Donald Trump. La fotografía maldita. La ONU divulgó la imagen sin imaginar el impacto que tendría. Trump, con su rostro endurecido, los labios apretados, los ojos clavados en Lula, se convirtió en el símbolo de una tensión que ni los más expertos diplomáticos podían disimular. Era como si el destino del continente entero se resumiera en esa mirada. Los analistas no tardaron en describirla como la fotografía maldita. Un retrato que marcaría el inicio de una nueva etapa de confrontación. Marcelo Lins, comentarista de Globo News, se atrevió a decir en vivo: Trump es una figura errática, pero esa imagen deja claro que algo se rompió. Tal vez incluso que algo oscuro está a punto de nacer. Mensajes envenenados. Lula no se detuvo. Tras denunciar el golpismo en Brasil, fue más allá, habló de las redes sociales, acusándolas de ser un campo minado de mentiras y conspiraciones, exigiendo regulación mundial. Y entonces llegó el golpe más duro, la referencia a Gaza. Lula, con la voz cargada de indignación, calificó de genocidio las acciones de Israel contra el grupo Hamas. La palabra retumbó como un trueno. Los traductores dudaron un instante antes de repetirla en los auriculares de los líderes presentes. En la sala, varios jefes de Estado bajaron la mirada. Mientras tanto, la cámara volvió a enfocarse en Trump. No pestañeaba. No aplaudía. No sonreía. Solo observaba, como un depredador que calcula el movimiento de su presa antes de saltar. Trump contraataca. Horas después, llegó el turno de Trump. Y si el discurso de Lula había sido un incendio, lo de Trump fue gasolina ardiendo. Con tono desafiante, miró a los líderes del planeta y pronunció frases que parecían escritas con veneno. El Brasil enfrenta grandes tarifas en respuesta a sus esfuerzos sin precedentes para interferir en los derechos y libertades de nuestros ciudadanos, con censura, represión, corrupción judicial y persecución política. Cada palabra estaba dirigida a Lula, aunque vestida de lenguaje diplomático. La audiencia lo sabía. Lula lo sabía. Y Trump también. Pero en medio de su furia verbal, soltó una frase desconcertante. Tuve una química excelente con el presidente brasileño. Parecía un tipo muy agradable. Las palabras sonaron más inquietantes que un insulto directo. Porque venían cargadas de ironía, como si ocultaran un mensaje cifrado. El juego de máscaras. Los expertos se dividieron de inmediato. Para algunos, Trump estaba enviando una señal de distensión, un intento de suavizar el choque. Para otros, era exactamente lo contrario, un sarcasmo peligroso, una máscara antes del golpe. Vitelio Brustolin, profesor de Relaciones Internacionales de la UFI académico en Harvard,
advirtió en Globo News. Es un paso importante, sí, pero nadie debería engañarse. Trump no será apaciguador con Lula. Lo que vimos hoy es apenas la primera jugada de una partida mucho más oscura. El eco en Brasil. Mientras tanto, en Brasil, la noticia explotó como una bomba. Los titulares repetían la misma imagen, Trump observando a Lula. Y con cada repetición, la sensación de amenaza crecía. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los partidarios de Lula celebraban el coraje del presidente brasileño, mientras los seguidores de Trump, y los nostálgicos de Bolsonaro, advertían que Brasil pagaría caro por desafiar al hombre más poderoso del mundo. La palabra guerra comenzó a aparecer en comentarios, hilos y transmisiones en vivo. No se hablaba de bombas ni de ejércitos, pero sí de una guerra política, económica, diplomática. Una guerra capaz de arrastrar al continente entero. El fantasma de Bolsonaro. Y entonces, como si la sombra del pasado no quisiera desaparecer, el nombre de Jair Bolsonaro regresó al centro del debate. Lula mencionó que Brasil había enviado un mensaje al mundo con la condena del exmandatario por intento de golpe de Estado. No dio detalles. No levantó la voz. Pero bastó. En Washington, asesores de Trump interpretaron la frase como una advertencia velada: lo que hicimos con Bolsonaro, podemos hacerlo contigo. ¿Era realmente esa la intención de Lula? ¿O simplemente un comentario sobre la situación interna brasileña? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que Trump lo entendió como un reto directo. La sombra climática. En medio de la tormenta política, Lula lanzó otra bomba: la invitación a los líderes mundiales para asistir a la COP30 en Belém, Pará. Las puertas están abiertas. Brasil liderará la lucha contra el cambio climático, proclamó. Pero las palabras, que en otro contexto habrían sonado esperanzadoras, se sintieron como un desafío adicional. Trump, que durante años negó la crisis climática, torció la boca en una mueca de desdén. Los diplomáticos europeos intercambiaron miradas inquietas. Entendían que, detrás de cada frase, se libraba una batalla invisible: democracia contra autoritarismo, cooperación contra aislamiento, Lula contra Trump. Un mundo en vilo. Los corredores de la ONU vibraban con rumores. Algunos hablaban de un nuevo eje de conflicto entre Washington y Brasilia. Otros aseguraban que la fotografía de Trump mirando a Lula pasaría a la historia como el inicio de una fractura continental. Este no es un simple cruce de discursos, afirmó un embajador latinoamericano en privado. Es el choque de dos mundos. Y la pregunta es, ¿qué mundo sobrevivirá? El reloj avanza. Las horas posteriores fueron un desfile de análisis, interpretaciones y teorías. Algunos vieron en la postura de Trump la señal de un futuro embargo contra Brasil. Otros, el preludio de un pacto secreto. Pero todos coincidieron en un punto: nada volvería a ser igual después de aquella tarde en Nueva York. La ONU celebraba su 80ª Asamblea General bajo el lema Mejor juntos, 80 años y más en favor de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Pero la ironía era insoportable. Porque lo que el mundo había presenciado no era unión, sino división. No era paz, sino amenaza. El planeta entero sigue preguntándose, ¿qué trama Trump en silencio? ¿Qué significa esa mirada fija sobre Lula? Algunos creen que todo es teatro. Otros, que es la antesala de un enfrentamiento de proporciones históricas. Lo único seguro es que la imagen existe, y que cada vez que alguien la contempla siente un escalofrío. Porque no se trata solo de una foto. Es un símbolo, una advertencia, un presagio. La historia la recordará con un nombre que ya comienza a circular en pasillos y noticieros: la mirada que desató la tormenta. Y tal vez, cuando el futuro se escriba, descubramos que ese instante fue el inicio de una era de miedo y confrontación.